Hola amigos. Jejeje, aquí estamos para el primer episodio de esta serie y, como dije en el anterior video, vamos a hacer el fanfic desde cero. Y desde aquí les quiero mandar un saludo y unas felices navidades. Y bueno, aprovecho este espacio para poder anunciar algo que quería decirles desde hace tiempo. Que oficialmente tenemos una colaboración y, sí, aunque ustedes no lo saben, tenemos una colaboración confirmada y es con el canal de Amakura Fanfics. Y la verdad, si él llega a ver esto, quisiera mandarte saludos y mis felicitaciones y el apoyo para sus historias, igual, ya que, como él, su canal es 100% dedicado a fanfics. Y bueno, desde aquí les quiero mandar un feliz saludo a todos y que la pasen bien en estos días antes de la Navidad. Y bueno, sé que han estado esperando este momento, así que ya no hablo más y les dejo con este capítulo. Miedo, oscuridad. Ese es mi primer recuerdo. Honestamente, ni siquiera recuerdo por qué estuve aquí. A veces me pregunto si algún día todo volverá a la normalidad. Pero este es el mundo real, y tienes que despertar algún día. Nuestra historia empieza en un lugar desolado, en un sitio completamente destruido donde alguien comenzaba a despertarse y lentamente abría sus ojos. ¡Demonios! ¿Qué fue lo que me pasó?, dijo mientras se comenzaba a levantar, pero a la vez sentía un dolor en su cabeza. ¡Rayos! ¡Ay, ay! Me duele la cabeza. ¿Qué es todo esto?, dijo a la vez que miraba que estaba en un lugar completamente destruido. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó?, dijo mientras se ponía de pie y comenzaba a mirar a su alrededor. ¿Pero qué rayos pasó aquí? ¿Por qué está todo destruido? Si lo único que recuerdo es él. Trataba de recordar, pero a la vez no podía. Rayos. Me sigue doliendo la cabeza. Ay. ¿Por qué no puedo recordar nada? Yo no puedo recordar, dijo a la vez que se tocaba la cabeza, que sentía que el dolor estaba ahí aún. Bueno, supongo que me tocará descubrirlo por mi propia cuenta, dijo mientras se levantaba y comenzaba a salir de ese lugar. Luego, mientras salía, veía como la ciudad estaba completamente desolada y destruida. Edificios, casas y calles completamente destruidos, todo cubierto de vegetación. ¿Qué es esto? ¿Por qué la ciudad está así? ¿Qué fue lo que pasó? Una de tantas preguntas que le comenzaban a invadir su mente. ¡Hey, hola! ¿Hay alguien?, gritaba tratando de hacer que alguien la escuchara, pero sentía como si nadie lo podía oír. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Por qué no hay nadie?, dijo mientras caminaba y seguía viendo todo desolado. Casas, edificios, autos, todo estaba completamente vacío. Hasta las calles veía cómo estaban completamente sin ninguna presencia. Después de un tiempo, él comenzaría a preguntarse por qué no hay nadie en la ciudad. ¿Qué es lo que pasó aquí?, dijo mientras caminaba, pero al caminar se dio cuenta de que había pisado algo. ¿Qué es esto?, dijo a la vez que miraba y se dio cuenta de que había pisado un osito de peluche. Genial, ¿y ahora qué se supone que haga con esto?, dijo mientras seguía sosteniendo el oso de peluche. Bueno, es lo que hay, dijo mientras guardaba el osito de peluche y seguía caminando. Y mientras caminaba, seguía viendo lo mismo. Casas, calle y todo cubierto de vegetación, de plantas, como si la naturaleza recuperara su territorio. Esto ya se me está poniendo algo muy extraño, dijo mientras caminaba y a la vez guardaba el oso en uno de sus bolsillos. Seguía caminando, pero de repente vio algo que llamó la atención. Una especie de centro comercial completamente destruido. Bueno, tal vez esto me sirva. Puedo ir allí a ver si encuentro a alguien que me ayude, dijo mientras se comenzaba a dirigir al centro comercial. Pero al momento de abrir la puerta, esta se desprendió y se cayó al piso y a la vez se asustó del ruido. ¡Demonios! Por poco me muero del susto, dijo a la vez que veía al centro comercial y se sorprendió ya que todo estaba completamente tirado y veía cómo estaba todo en muy mal estado, como si estuviera a punto de derrumbarse. Dijo mientras caminaba y a la vez veía que no había casi nada, ya que todo estaba completamente tirado o roto. Y a la vez como se empezaba a molestar. Genial, lo que me faltaba, ahora tengo que buscar algo para comer, dijo mientras comenzaba a explorar el centro comercial y a la vez buscaba algo para comer. Pero mientras caminaba, escuchó un ruido dentro de una habitación.
¿Hay alguien ahí? Oye, ¿puedes ayudarme? Dijo, pero parecía que nadie le escuchaba. Bueno, tal vez no pierda nada en ir allí, dijo mientras se acercaba, pero a la vez había tropezado con un trozo de madera que estaba tirado. ¡Ay, rayos! Dijo a la vez que se levantaba. Entró a ese lugar y vio como todo estaba completamente oscuro. Genial, ahora necesito encontrar el interruptor para prender la luz, trataba, pero a la vez no podía. En eso, mientras caminaba, vio como alguien caminaba entre las sombras. «Hey, ¿puedes ayudarme?», dijo, pero no la escucharía y la figura se corrió. «Hey, por favor, espérame», dijo mientras comenzaba a seguirlo. Pero al momento de tratar de seguirla, vio como el piso se desprendía y se caía, cayendo en un sitio completamente aún peor. «¡Ay, rayos! Mi pie», dijo mientras se levantaba. «Demonios. Definitivamente estoy jodido», dijo mientras se levantaba y a la vez no veía nada. «Hey, ¿hay alguien ahí?», dijo mientras gritaba, pero nadie lo oía. En eso, mientras caminaba, vio que en un cuarto había una linterna. «Genial, tal vez esto me ayude a ver mejor», dijo mientras la prendía y comenzaba a explorar. Pero al momento de prender la linterna se llevó un susto tremendo. «¿Qué rayos pasó aquí?», dijo a la vez que vio cómo una especie de cuerpos robóticos de metal estaban completamente arrancados. Brazos y piernas, algunos estaban completamente tirados y otros estaban colgados, desprendidos y desgarrados. «¿Qué es esto?», dijo a la vez que veía que era una especie de cabeza robótica y se iba rodando. «Rayos, definitivamente este no es un lugar seguro», dijo mientras buscaba una forma de salir de ahí. Mientras caminaba en búsqueda de una salida, vio como había una vía con cuerpos así, completamente desgarrados. Y del techo vio como una especie de robot metálico se caía y se desprendía y a la vez asustaba, y se cayó. «Rayos. Tengo que salir de aquí rápido», dijo a la vez que comenzaba a correr en búsqueda de una salida. Pero a la vez la linterna poco a poco comenzaba a fallar. «Maldición. Ya funciona mal, maldita sea», dijo mientras le comenzaba a dar pequeños golpes a la linterna para que no se apagara. Pero a la vez vio cómo se escuchaban ruidos raros o extraños que provenían muy cerca de él. «Bueno, tal vez debo ir con cuidado», dijo a la vez que comenzaba a ir despacio. Pero al momento de caminar, por un tiempo vio cómo el ruido se intensificaba, como si alguien hiciera extraños trozos. Pero en un momento, al alumbrar alguna parte, vio como alguien estaba parado de espalda. «Hey, ¿puedes ayudarme? Necesito una salida, por favor», dijo, pero a la vez vio como él estaba con uno de esos cuerpos robóticos. «Genial, lo que me faltaba, ahora esto», dijo mientras se comenzaba a acercar lentamente. «¿Y puedes ayudarme?», dijo, pero a la vez vio algo que lo dejó completamente así. Vio como la máquina estaba devorándolo, viendo cómo le arrancaba el brazo y se lo comía poco a poco. «Carajo. Esto no puede ser cierto», dijo a la vez que retrocedía con miedo. Pero al momento se tropezó. «Maldición», dijo a la vez que la máquina se volteaba y lo comenzaba a mirar lentamente. «Matar», dijo, con la voz temblando mientras la máquina se acercaba. No puede ser cierto». Aléjate de mí», dijo mientras se alejaba, pero en eso la máquina saltó, dispuesta para atacarlo. La máquina lo tumbaría en el piso, tratando de morderlo. En ese momento, lo agarraba, intentando que se alejara de él. Y a la vez, estaba asustado. «Suéltame, maldito. Suéltame. Suéltame de una vez», dijo, comenzando a hacer un forcejeo. En eso, la máquina repetiría las mismas palabras. Matar. Android», dijo, aún con la voz tartamudeando, mientras se acercaba para morderlo. Viendo cómo se acercaba, se ponía asustado. «No, aléjate de mí, maldito chorro de hojalata. Aléjate», dijo esto último, dándole una patada que lo alejaría un poco de él. En ese momento, la máquina se levantó y lo miró, y comenzó a acercarse a él. «No, esto no es cierto», dijo esto último, levantándose y comenzando a correr, alejándose de él. En eso, seguía corriendo, tratando de perder a la máquina, pero en eso, la máquina igual comenzó a correr, acercándose a él. En eso, mientras corría, entró a un pequeño cuarto y la cerró. Ni supo cómo, en un pequeño instante, la empujaría, trancando la puerta.
En eso, vio como la máquina, poco a poco golpeaba la puerta. Eso no resistirá mucho, dijo, mientras comenzaba a salir a un pasillo, tratando de correr y a la vez en búsqueda de una salida. En ese momento, mientras corría, escuchó como la máquina tumbaba la puerta y se comenzaba a acercar hacia él. En ese instante, comenzó a correr más rápido. En eso, se escondió en un pequeño rincón, viendo cómo la máquina llegaba a ese sitio y comenzaba a buscarlo, mientras caminaba lentamente, mirando a su alrededor. En eso, mientras la máquina lo comenzaba a buscar, nuestro protagonista se comenzaba a mover lentamente con pequeños rodeos para así poder esconderse, viendo como en un sitio había una puerta, la cual podría usar como un método de escape. Debo mantener la calma y no hacer el mínimo sonido, ya que si lo hago, esa máquina me podría encontrar y posiblemente me puede matar, dijo esto último, pensando y a la vez agarrando unos pequeños trozos y lanzándolos a otra parte del pasillo, para un medio como una distracción, para que la máquina fuera hacia él, dejándole el camino libre. Pero en eso, escuchó un pequeño ruido dentro de un rincón del pasillo y se volvió a esconder debajo de una silla. En eso, vio cómo comenzaba a oír pasos hacia él. En eso, yo, como otra máquina, me acercaba, pero esa era peor que el anterior, ya que algunos trozos los tenía arrancados y la cara desgarrada, y hasta se le podían ver los dientes. En eso, trató de ir, pero en eso hizo un pequeño ruido. En eso, la máquina se acercaría, y el protagonista cerraba los ojos, tratando de mantener la calma y de no provocar el más mínimo ruido. En eso, la máquina lo observaría fijamente, mirándolo a detalle, pero en eso, la otra máquina haría otra especie de ruido fuera hacia otro lado. Justo en ese momento, cuando las máquinas estaban bastante lejos de él, ahora sí puedo irme, dijo, mientras se comenzaba a retirar. Pero cuando estaba a pocos metros de irse, se tropezó y hizo un pequeño ruido, causando que las máquinas se voltearan y lo volvieran a mirar. Maldita sea. En ese momento, la máquina se lanzó dispuesto para atacarlo, pero justo antes de que siquiera pudiera llegar hacia él, vio como en un pequeño rincón había una especie de palanca de fierro, y en eso lo agarraría sin dudarlo. Toma esto, dijo, mientras le daba un fuerte golpe que lo haría caer y a la vez vio que le desprendía un brazo. Pero justo en ese momento, causó que las otras máquinas lo miraran y comenzaran a perseguirlo. Rayos, dijo, mientras salía del lugar y trancaba la puerta con una silla de atrás. Comenzaba a correr, pero de nada sirvió, ya que vio como las máquinas de un golpe tan fuerte los derribarían y comenzaban a seguirlo. Maldición, debo salir de aquí, dijo, mientras seguía corriendo y les arrojaba las cosas que podía ver, ya sea objetos o cualquier cosa que les pudiera bloquear el paso. Maldición. Maldición. Corre. Corre. No te canses. Sigue corriendo. Tienes que salir de aquí. Tienes que sobrevivir. En eso, pudo visualizar una especie de luz en una puerta. Perfecto, mi salida, dijo, mientras corría hacia ella. Vio que la salida lo conducía a una calle y al parecer, yo que estaba en una de esas zonas que ya había visto antes, genial, ya pude escapar, hijo, pero no se percató que una máquina estaba detrás de él y lo golpeó, haciéndolo estrellarse con una pared de un edificio. Mientras jadeaba del dolor, maldición, ¿cómo es que hay muchas de esas máquinas? Dijo, mientras se paraba y vio que las otras máquinas que lo perseguían llegaban a ese sitio. Maldición, creo que no saldré vivo de esta, dijo, mientras las máquinas repetían esas mismas palabras una y otra vez. Matar. Android. Ya basta, dijo, yo no soy un androide, ¿cuántas malditas veces las tengo que decir? Pero las máquinas no lo escuchaban y seguían repitiendo la misma palabra. Matar. Ya me tienen harto, ¿con qué quieren jugar? Juguemos, dijo, a la vez que agarraba el pedazo de fierro que tenía. Vengan por mí, si se atreven, malditos, dijo, comenzando la pelea. En eso, una máquina se iría directo para atacarlo, pero él se agacharía justo en el momento, dándole un golpe con la barra de fierro. Toma eso, maldito, en eso, otra máquina aprovecharía ese momento y se lanzaría. Pero antes de que pudiera lastimarlo, le puso el fierro justo en su boca, evitando que lo muerda. Maldito máquina, dijo, dándole una patada.
no mastiques mis cosas, dijo, a la vez que con una fuerza, mientras la máquina mordía la barra de fierro, lo mandaba a alejarse. En eso, la otra máquina corría muy rápido. Maldición, debo adivinar por dónde será, dijo, mientras veía que la máquina aprovecharía un descuido y le daría otro golpe. Ahí estás, hijo, que a duras penas lo logró bloquear, pero en eso, otra máquina aprovecharía la distracción y le daría un golpe en la cara, que lo mandaría a alejarse no muy lejos de ellos. Viendo que comenzaba a salir sangre de su nariz, maldición, ese golpe me dolió, dijo, a la vez que se comenzaba a levantar, pero a la vez vio como la otra máquina estaba detrás de él. Maldición, dijo, a la vez que trataba de atacarlo, pero en eso, la máquina se tropezaría y aprovechó ese breve momento para agarrar el fierro y darle otro golpe. Toma eso, dijo, mientras veía que otra máquina se acercaba. Ya me tienen harto, dije, a la vez que le daba un golpe directo en la cara, que lo atravesaría su cabeza, y le daría una patada. Aléjate de mí, no quiero que me toques, dijo, mientras lo mandaba a estrellar a otro lado de las máquinas. En eso, la máquina se quedaría mirándolo. El cadáver de la máquina, en eso, vio como sus ojos rojos se intensificaban cada vez más. En eso, la máquina haría un pequeño grito, causando que las otras igual se pusieran en alerta. ¿Qué esperan? Dijo, vengan por mí, malditos hijos de puta, digo, preparando quién será el siguiente al morir. En eso, vio como las máquinas se volverían a abalanzar contra él, pero en eso, vio una pequeña abertura, corriendo a ellos y a la vez haciendo un derrape justo en ese momento, soltaría la barra y la agarraría en el momento exacto para golpearlo, lo que la causaría que su mano se desprendería de la máquina. En eso, la máquina estaría a punto de no morderlo, pero le atravesaría la boca. Uno menos, dijo, viendo que solo quedaban dos, pero en eso, no se vio que la otra máquina estaba detrás de él. Maldición, dijo, a la vez que recibió un golpe en su cara y a la vez la otra máquina le daba una patada en el estómago, que lo mandaría a alejarse. Ya no puedo, no tengo que rendirme, dijo, a la vez que la máquina estaba muy cerca de él. Ya me tienen harto, dijo, a la vez que lo golpeaba y a la vez que le desprendía su mandíbula. Toma esto, donde un golpe quedaría que la máquina se quedaría en shock, viendo cómo lo había atravesado. Solo quedas tú, en eso, la máquina se la pasaría tratando de morderlo. Ya, suéltame, maldito, dijo, esto último, dándolo una patada y estando encima de él. Toma esto, dijo, mientras le clavaba la barra de fierro una y otra vez. Muérete de una vez, dijo, esto último gritando, mientras le atravesaba con el fierro su cabeza y las distintas partes de su cuerpo, mientras se manchaba. Muérete, seguía repitiendo, y en eso, vio como la máquina estaba completamente destrozada debido a los golpes que le dio. Se acabó, dijo, mientras comenzaba a jadear el cansancio. Quiero ir a casa, quiero descansar, dijo, a la vez que se paraba, soltando la barra de fierro, mientras comenzaba en eso, seguía caminando, mientras se comenzaba a desangrar en la parte de su abdomen donde había sido golpeado. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué estoy aquí? Solo quiero recordar quién soy, dijo, a la vez que recordaba vagos recuerdos que no podía visualizar. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Dónde está mi familia? Yo quiero irme a casa, quiero regresar, ¿por qué estoy aquí? Dijo, a la vez que comenzaba a murmurar mientras caminaba lentamente. Yo quiero saber quién soy, quiero recordar mi vida, quiero saber dónde está mi mamá, mi papá, todos, dijo, a la vez que en su mente se comenzaba a recordar algo, pero a la vez, por el cansancio, no podía hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué acabé aquí? Dijo, mientras seguía caminando sin rumbo fijo. En eso, no se percató que había un pequeño grupo conformado por algunos que lo miraban. En eso, una chica lo haría y hablaría. Oigan, vengan aquí, miren esto, dijo, a la vez que los demás llegaban a ese lugar y lo miraban al protagonista caminando. ¿Qué creen que le haya pasado? Diría. No lo sé, diría otra. En eso, otra chica llegaría justo en ese momento. Yo iré a verlo, diría, comenzando a ir hacia él. En eso, otra chica le cortaría para decirle una palabra. Ten cuidado, Lily. No te preocupes. Lo tendré, dijo, a la vez que el pequeño grupo comenzaba a caminar hacia él y estando a pocos centímetros de él, en esa la chica lo variaría y le dijo: «Hey, ¿estás bien?
Le hablaría, pero nuestro protagonista solo alcanzaría a mirarla frente a frente y solo lograría decirle unas pocas palabras antes de desmayarse. Tú eres, no terminaría de decir, viendo cómo se desmayaría y la chica lo agarraría en sus brazos. En ese momento ella intentaría hablar mientras lo miraba todo lastimado y con heridas. ¿Estás bien?, dijo, a la vez caminando rápidamente, agarrándolo antes de que cayera al suelo. En eso, la otra chica lo berrearía y le dijo: Lily, ¿qué pasó?, dijo. No lo sé, capitana, creo que está herido, algo tiene. Bien, si ese es el caso, tenemos que llevarlo al campamento para revisarlo y ver si está bien. Yo lo llevaré, dijo, otra persona que lo comenzaría a cargarlo en su espalda. Bien, vámonos. En eso comenzarían a caminar, mientras nuestro protagonista lentamente comenzaba a cerrar sus ojos. El número de muertes confirmadas ha superado las 200. El gobernador ha declarado un estado de emergencia. Había cientos y cientos de cuerpos cubriendo las calles. El pánico se expandió por todo el mundo, luego de un informe de la Organización Mundial de la Salud que muestra que las últimas pruebas de vacunación han fallado. Con los burócratas alejados del poder, por fin podemos tomar las precauciones para... Los Ángeles es la última ciudad que ha sido declarada bajo ley marcial. Todos los residentes deben reportarse a su zona de guardia. Los disturbios continúan por tercer día consecutivo y las raciones de invierno están en su punto más bajo. Un grupo que se hace llamar las Luciérnagas se ha adjudicado los ataques. Su estatuto reclama el retorno de todas las ramas de gobierno. Se produjeron manifestaciones luego de la ejecución de otras 6 supuestas luciérnagas. Aún pueden unirse a nosotros. Recuerden, cuando estén perdidos en la oscuridad, busquen la luz, crean en las luciérnagas. Eso fue todo, amigos. Bueno, tal vez estén preguntando por qué tardé un poco en subir este capítulo. Bueno, la razón es porque antes yo ya lo tenía editado, pero por un despido, terminé borrando toda la edición del capítulo y lo tuve que rehacer de cero. Y, bueno, digamos que en cierta parte también es mi culpa, ya que el motivo por el que lo terminé borrando es porque en ese momento estaba enojado y sin querer borré todos los archivos de programación del video de este capítulo y lo tuve que rehacer desde cero. El guión, la edición, todo, en cada programa igual. Pero, bueno, al menos cumplí mi palabra y les traje este capítulo, y espero que lo disfruten. Y, bueno, solamente les quiero desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y, bueno, quién sabe, tal vez de aquí a un tiempo nos veamos ya con el primer capítulo, y espero que hayan disfrutado el prólogo de la serie, y tal vez me dejen unos comentarios para ver cómo les pareció la historia o qué punto quieren que mejore. Pero, bueno, yo no digo nada más, y de aquí solamente les mando un saludo. Nos vemos, amigos, hasta la próxima.